Seguimos con Stalin González. Bueno que hayas manejado bien el asunto del petróleo, porque Rómulo Betancourt decía que para hacer política en Venezuela hay que saber de petróleo. Y el tema económico, cuando tú ves el diferencial entre el dólar Banco Central y el otro, y empiezas a ver la brecha y dices, ay Dios mío, a medida que esa cosa se despega, hay que prender velas. Entonces, tiene que haber una angustia en todos los hogares venezolanos en este momento, porque la inflación, el costo de la comida, etcétera, los salarios son muy bajos. ¿Y qué nos va a pasar frente a lo que viene? Entonces, el tema petrolero tiene que ser un debate nacional. Totalmente. Y eso significa un cambio en lo que tú llamas el petróleo, pero política. O sea, la política que se mete en todo. La economía, ¿cómo le pusiste tú el nombre? No, que es un problema de economía política. De No es ni de economía política. solamente, como creen algunos, ni es de política, claro, como cree el gobierno. Entonces, fíjate, hay una división en dos bloques el país. Opositores, tú revisas la historia reciente, hay dos bloques. Pero estos bloques se han manejado con mucha rabia. Pero que cambió la densidad de los bloques. Sí. Hay un bloque que es superior. Sí, primero era mayoría el otro y ahora se desplazó. Pero la rabia, ahora la rabia que tenían en los primeros años los sectores que acompañaron a Chávez, ahora la tiene la oposición. La gente que odia ahí, que no, si tú miras a un chavista y le das la mano, tú eres traidor, vendido, con una rabia muy fuerte. Y tienen una líder que tiene más rabia que todos ellos juntos. Entonces, ¿cómo enfrentar el tema petrolero sin reflexionar sobre el tema de la política? Porque para convertir el petróleo en un tema nacional tienes que salirte de la guerra esa, para poder salir a pelear los mercados petroleros, producir las renovaciones en la industria y la mentalidad que te permita, oye, en vez de pedir sanciones, pedir que te compren petróleo. Es lograr ese acuerdo. Allá hay una división en la oposición, hay una que vota y una que no vota. Esos caminos parecieran que se bifurcan y no se van a encontrar más nunca, porque cuando tú te metes en la abstención, Donald Trump, sanciones, eso, llamar a votar, buscar plata para la gente, etcétera, son dos caminos distintos. Sí. A ver, dos cosas, porque hay una responsabilidad de cada quien, ¿no? Y además la realidad va cambiando, ¿no? Y esta discusión siempre la tengo con gente de afuera de la comunidad internacional. Las cosas en Venezuela no han mejorado, lo que ha cambiado. O sea, tú no puedes decir en el 2014, 15, había unos niveles de escasez altos. ¿Ya? Y teníamos que hacer cola y todo el mundo se movía para conseguir un kilo de harina de maíz. Hoy en día eso no es así. Usted va hoy a la bodega, al abasto, al supermercado, al mercado y seguramente lo que está buscando lo va a conseguir. El tema es cuánto cuesta, ¿no? Cuánto es el poder adquisitivo hoy del venezolano, cuánto es el salario real y cuánto el venezolano tiene capacidad para gastar. Y eso es una realidad. A la gente no le alcanza el dinero. Entonces, el gobierno reflexionó por un lado el tema de que debía dejar el control y que ese control lo que estaba era agudizando la crisis, porque tuvo que dejar y abrir para que hubiese importaciones. Ahora, el tema es por qué no se produce en Venezuela. Sí, hay un nivel de especulación de algunas empresas, pero ¿qué garantía hay en Venezuela para producir? Entonces también la economía que se mueve con percepciones también se mueve con una parte jurídica. Entonces tienes que tener unas instituciones que le den confianza a la gente, porque la economía se mueve con la confianza, ¿verdad? Y entonces tienes que tener un poder judicial que sea totalmente equilibrado y que tener el poder ejecutivo que dé respuesta. Entonces, ¿cuál confiable hoy es el Estado venezolano para hacer negocios? Si aquí quedó una política que ciertamente Maduro la dejó atrás, que fue la política de expropiaciones y de todo, la dejó atrás, pero eso ocurrió. Y ahí están todas esas empresas quebradas. Y sus implicaciones. Y todo lo que ocurrió. Es verdad que Maduro no siguió, pero eso ocurrió y ahí está. Y podemos ir al llano venezolano y vas a ver todas esas empresas y fincas que se expropiaron, que algunas se las está comiendo el tiempo ahí, o empresas grandes venezolanas, que lo que ocurrió y cómo se manejaron. Entonces, el gobierno evidentemente tiene un peso grande en todo lo que está pasando. Y evidentemente yo no estoy de acuerdo en llamar a la intervención de nadie, ni llamar ni a los gringos ni a nadie. Aquí hay que ser soberano de gringo y del resto. O sea, de gringo y del resto. Ahora, el tema es que esto se polarizó mucho. Y aquí llevamos el nivel de la política a un nivel que poco sensato fue.
¿Y quién fue? Bueno, tenemos discusión. Ahora, ¿quién tiene más responsabilidad? Pues el gobierno es el Estado. Entonces ponga así, yo se los digo a veces, yo no estoy justificando a nadie, pero pongámonos en el lugar de un venezolano cualquiera, un opositor. Viene y te llega a cualquier cuerpo de seguridad y te persigue, ¿a dónde vas a ir a reclamar? Al Ministerio Público. ¿A dónde vas? O sea, ¿cuál es el Estado que garantiza los derechos fundamentales de los venezolanos? Entonces también una parte de la oposición que vio ese derecho vulnerado buscó, bueno, mi refugio es afuera, ¿no? Y entonces creo que desde afuera me va a resolver. Y sí es verdad, y esa discusión siempre la tengo, porque hasta Francisco de Miranda y Bolívar buscaron la ayuda de la comunidad internacional, ¿verdad? El precursor de la independencia americana fue Francisco de Miranda y Bolívar de la venezolana. Buscaron ayuda, tanto del imperio inglés y de otros imperios. Ahora, pero no fue porque le vinieran a hacer la tarea. Exacto. Buscaron ayuda y ellos se vinieron por el terreno. Y aquí le echaron pichón a liberar a América y a Venezuela. Y yo creo que parte, 200 años después, tú empiezas a... Si la comunidad internacional tiene un peso hoy, claro que lo tiene. En un país globalizado, en un mundo globalizado como este, claro que lo tiene. Una declaración de cualquier ente de la comunidad internacional hoy tiene un peso en la realidad política venezolana porque además en los últimos 6 años la tiene. Pero la comunidad internacional nos venía a resolver el problema. Vamos a seguir creyendo eso. O sea, al final tienen sus propios intereses. Entonces, los venezolanos somos los que tenemos que entendernos y salir de esto. Y yo creo que aquí el mayor peso es quien tiene hoy el control del Estado, sin discutir su legitimidad, pero tienen el control del Estado. Ellos tienen el control del Estado. Bueno, ¿cómo hace para garantizar que aquí se desarrolle de verdad la política? ¿O cómo dan muestra de verdad que creen en la democracia, que creen en la alternabilidad, que creen en el respeto a la Constitución? Insisto, yo no defiendo las posiciones de algunos de mis amigos opositores. No las defiendo, no las comparto. Pero también el Estado tiene una responsabilidad mayor que el resto. No me hago eco de esas declaraciones, no las repito, no estoy de acuerdo con eso y aquí estoy echándole pichón en Venezuela, en un proceso que es muy adverso, en un proceso en unas condiciones que no son las mejores, pero que yo creo que hoy es el voto que hay que utilizarlo como una herramienta de lucha, como una herramienta de rebeldía, como un desafío al poder. O sea, ¿qué es más rebelde hoy que hacer en Venezuela? Y meterte en un barrio, hacer un casa por casa, tocar a la gente que hay que votar en contra del gobierno. Porque al final es eso, usted vota en contra del candidato de Maduro. Y eso es lo que estamos haciendo. Y con lo precario que es la campaña, con los recursos limitados, eso es que es más desafiante que eso. Porque la otra es quedarnos en la casa, escribir por Twitter, que es la red que menos se ve en el país, por cierto. Porque yo digo que Twitter se convirtió en un gran grupo de WhatsApp, ¿no? Todo el mundo discute y se da pero la realidad es que este país rompió con el chavismo como fuerza, este país rompió con eso. Los tipos controlan el poder. ¿Cómo armamos aquí una discusión de verdad en este país que discuta, que ponga a los venezolanos sobre la mesa, que discuta los valores de esa Constitución, que se garanticen los valores y derechos que tiene esa Constitución en paz y en tranquilidad? Sí, eso no quiere decir que cada quien renuncie a lo que cree. Yo tengo amigos y conocidos chavistas y les doy la mano y estudié con ellos y algunos hoy son ministros, algunos son ministros, con algunos no hablo, con otros sí. Como digo yo, nosotros tenemos ahí en la universidad tenemos el cafetín redondo, que es la creación del pensamiento del jurídico y político, económico y social del país, que es el kiosco redondo, es la fase y derecho, y por ahí pasa mucha gente. Y uno los conoce de joven, estudiamos juntos, tenemos los mismos amigos, pero eso no quiere decir que yo no esté en desacuerdo con ellos. Y se los digo, no estoy de acuerdo. Y además, parte de aquí del problema es que ellos tienen una visión, ellos son los que le impusieron al país una visión de que el que pensara distinto es un traidor, hay que acabarlo. Entonces aquí, cuando empezó el chavismo a ser crítico de Chávez, lo acabaron. Todo ese chavismo lo empezaron a acabar. Y eso fue lo que aprendió una parte de la oposición y cree que va a resolver el problema así. Y durante ya 25, 26 años que hay, el chavismo tuvo todo el poder del Estado, tuvo todo el poder económico, de seguridad militar y no pudo acabar con la oposición. Entonces, la oposición no puede creer que va a acabar con el chavismo en un momento. Entonces aquí o nos entendemos y buscamos una salida a esto o las consecuencias las está pagando el país. Vamos a seguir con este debate cuando regresemos porque vamos al corte.